Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La economía en toda su dimensión. Un indicador suelto no alcanza. Para pensar para dónde va la cosa. Miguel Giudicati. Bueno, para hablar de algunos indicadores económicos que nos ha dejado los últimos días, más allá del índice de precios al consumidor, que dio 1,5 para marzo respecto de abril y un acumulado de 43,5 porcentaje interanual, estos datos de INDEC, todo el tiempo intentamos también ir más allá de un simple indicador. La economía se mide por muchos indicadores. Y la economía de bolsillo, la que te toca todos los días, también estuvo marcada en los últimos días por índices de desocupación. Para charlar del tema, lo tengo a Miguel Giudicati, forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Miguel, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, el saludo como siempre y también agradecidos, Miguel, para pensar un poquito estos números. Mirá, yo me agarro de entrada de algunos datos bien concretos de CEPA, que ha presentado informe. Dice que desde que asumió Javier Milei a marzo de este año 2025 hay destrucción de puestos de trabajo registrados en el sector privado, digamos, algo que también es bandera o intentos del actual gobierno, y estamos hablando ya de más de 115.000 puestos de trabajo. Tiro ese puntapié para ver por dónde seguir. Sí, Pablo, y esos son datos a marzo de 2025. Imagínate cuando se hagan las mediciones, porque ahora debería venir la EPH que se hace entre mayo y junio, y el informe aparece en julio más o menos, que es el segundo trimestre, es el primer trimestre, 2025. Probablemente de acá a un mes tengamos los datos del segundo trimestre, de abril, mayo, junio, y yo creo que los datos van a ser peores. Y no es ajeno a lo que vos dijiste del IPC 1,5, que lo dijiste cuando introduciste la nota, que es fuertemente cae el IPC con relación a los meses previos, especialmente porque pondera los rubros transables, alimentos, bebidas, textil, calzado y demás, y es especialmente en esos sectores, algunos industriales, donde más fuertemente se ve la destrucción de los puestos de trabajo. O sea, tenés caída en esos rubros que no crecen, especialmente retraen y expulsan trabajadores, tenés caída en el consumo de esos bienes fundamentales para la canasta de todos los argentinos y las argentinas, y seguramente el correlato ese no es misterio, no fue magia, dijo una gran dirigente. No hay forma de que si no hay consumo en esos rubros y esos caen, no se generen expulsión y destrucción de puestos de trabajo en esos sectores. Y a eso hay que agregarle, seguramente, Pablo, que son parte de los transables, el resto de las ramas industriales que también están expulsando, especialmente metalmecánica y demás, los datos negativos en el sector de construcción, que con el parate de la obra pública y la caída en el nivel de muchas obras, si se quiere, individuales, familiares, privadas, el indicador de empleo en el sector de construcción seguramente también va a dar fuertemente negativo, y ahí entre esos dos rubros, sector privado estamos hablando, ¿no? Sí. Entre industria, los de bienes transables vinculados al mercado interno, construcción, y después si le agregás empleados del sector público, te va a dar un número alrededor de entre 180.000 y 200.000 cantidad de puestos de trabajo de trabajadores que han perdido sus fuentes laborales. Miguel, vos sabés que pensaba que el año pasado hablamos todo el tiempo en esto de monitorear producción y también venta o datos de consumo, uno podría decir, y todo el tiempo hablábamos de que la repercusión más grave, final de todo esto, iba a terminar siendo la desocupación, ¿no? Sí, claro. Lo que me pregunto, frente a una economía que definitivamente no está avisorando ninguna pestaña de despegue, si no se entra como en un círculo de pérdida de trabajo que no tiene límite visible por lo menos. Mira, Pablo, yo siempre me gusta hacer comparaciones
hacer análisis desde varias miradas y comparaciones en términos temporales, porque si uno mira solo la foto del IPC y de tipo de cambio, que pareciera que es lo que solamente le interesa al gobierno nacional, que el IPC vaya a la baja y el tipo de cambio esté estable, con eso se conforma. Bueno, al fin de la convertibilidad el tipo de cambio estaba estable, en torno al 1-1, y la inflación hasta dio números negativos. Claro. Pero así terminamos, digamos. Deflación, ¿no? Estamos hablando, claro. Exacto, tenías números negativos. Algunos dicen del 0, tanto y otros llegan a decir hasta el menos 1.2, 1.3. Tuvimos deflación, o sea, IPC genial, tipo de cambio perfectamente planchado, ¿sí? Obviamente muy apreciado, muy parecido al de ahora, para los que dicen que las comparaciones son odiosas, y terminamos como terminamos, con 20 y pico puntos de desempleo abierto, ¿sí? Tantos puntos de indigencia, 20 y pico puntos de pobreza y demás, y obviamente destrucción de todas las capacidades socioproductivas habidas y por haber. ¿Qué puede pasar con estos datos? Y esto que voy a decir que recurrentemente, si no se le empieza a mirar con un poquito más de atención la micro, que pareciera que no importa, a los funcionarios no le importa la micro, es que vas a tener grandes islas de tejidos socios productivos con fuertes impactos en caída de ingresos reales en sus bolsillos, que ya se vienen sintiendo, con fuerte destrucción de capacidades productivas y expulsión de trabajadores. Vas a empezar a tener aumentos de la informalidad y, si se quiere, los cuentapropistas, los monotributistas y demás, sí, y eso te maquilla en el número, pero son puestos de trabajo que no son sustentables y sostenidos en el tiempo, porque si son cuentapropistas no es que están, salvo que sean cuentapropistas vinculadas a los sectores que sí son ganadores, como me gusta decirle a mí en el modelo, que son los vinculados a los extractivos, gas, petróleo y algo de agro, ¿sí? O financiero, puede ser. Soy un consultor cuentapropista que le hago trabajos al sector financiero, salvo esos bolsones, esas islas muy delimitadas que no generan millones de puestos de trabajo. En general el número te va a dar negativo, digamos, y aún así los cuentapropistas o los monotributistas, si en general sus servicios están vinculados o sus bienes están vinculados al mercado interno y el mercado interno no repunta, los resultados tarde o temprano también le van a dar mal a esas creaciones de cuentapropistas o de monotributistas. Así que si no se le empieza a prestar fuerte mirada a la micro, el número de desempleo va a crecer. Obviamente, si crece el número de desempleo, te lleva automáticamente te lleva para arriba el número de pobreza y indigencia. No hay duda de eso, no hay correlación distinta en eso, digamos. Bueno, cruzando datos de últimos días, mencionamos el informe de CEPA, hay un informe de Cifra también, que es bastante coincidente, ¿no? Exactamente, sí, los da, analizan el mismo periodo, desde la asunción del gobierno de Milei, hacen las comparativas desde noviembre de 2023 hasta la fecha, hasta marzo de 2025, que fue la última EPH conocida, y los datos son muy coincidentes: fuerte destrucción de puestos de trabajo del sector privado, especialmente construcción e industria, algo de 100, 120.000, 130.000 puestos. Le suman la destrucción de puestos de trabajo del sector público, que son algo de así como 55.000 a 65.000, o sea que te redondean un 180, 190, y las consecuencias de eso, que es la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de bolsillo y obviamente los colectazos directos en términos de aumento de informalidad, aumento de trabajadores que buscan un segundo empleo, ¿sí? Porque con uno no alcanza, y obviamente en esto de compararlo con el IPC, sí, probablemente la canasta básica de los transables ha caído porque caían los consumos, pero no estamos ponderando la canasta de los no transables, los servicios, canasta básica de servicios, alquileres, transporte, combustible, que ellos han crecido notablemente por encima del IPC, pero el IPC base de 2004, como siempre decimos, no lo está reflejando. Los números darían bien distintos si se computara correctamente la ponderación de esos servicios en el IPC. Para sumarle algo más y recordar también, hasta titular te diría, de la semana pasada, y lo pienso porque también hablaste de islas. Bueno, si se refleja también aumento de desocupación en la propia ciudad de Buenos Aires, que uno podría decir que hasta una ciudad incluso tiene mayor capacidad para crear puestos de trabajo. Y estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires que posiblemente ya no es una ciudad industrial en este caso, ¿no? Correcto. Porque la producción está más en el conurbano que en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el dato también fue negativo, pasó de 7,5 a 7,8
la desocupación, afectando a 132.000 personas. Mirá, Pablo, vos lo decís muy bien, en la ciudad de Buenos Aires efectivamente no es salvo obviamente en las localidades más cercanas a los cordones del Gran Buenos Aires, que todavía queda algo de tejido industrial, si se quiere, es fuertemente dependiente de comercio y servicios, claro. Fuertemente, y obviamente que genera un gran valor, una gran recaudación cuando esos sectores funcionan, pero si vos mirás la tapa de los diarios, empezás a mirar un poquito, turismo receptivo cayó notablemente para toda la Argentina, pero especialmente para la ciudad de claro. Buenos Aires. Obviamente ese turismo receptivo que no llega es menos teatros que funcionan, menos restaurantes que tienen abiertos sus persianas para brindarle servicio a esos turistas, menos comercios que brindan sus productos en las principales avenidas o casas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, esos dueños de esos emprendimientos no son marcianos, digamos. Claro. Si no tienen ventas, si no tienen clientes a cuales atender, seguramente van a empezar a o reducir un turno, o abrir más tarde, o cerrar algún local, o directamente bajar las persianas. Y eso, obviamente, se va a ver reflejado en el nivel de desempleo de los trabajadores que prestaban servicio en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, no hay misterios acá. Si vos no tenés un mercado de trabajo interno, ¿sí?, con actividad, ya sea por cualquiera de sus ramas, más industria, más servicio, más comercio y demás, y eso no tiene nivel de consumo medianamente adecuado, los resultados van a ser malos para todas las ramas de actividad, salvo estas islas que probablemente con el modelo extractivista o de petróleo y gas que le interesa al presidente puedan tener buenos resultados. Miguel, como siempre, te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar la semana que viene. Un gusto y como siempre a disposición, un gran abrazo. La palabra de Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo le dejaría la etiqueta de datos de desocupación, los últimos que tenemos disponibles en la Argentina, que definitivamente, sin magia, no son buenos. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.